Vamos, vamos a empezar algo que decir, algo nos sentimos bien, han estado compartiendo con el Señor, cómo les fue esta semana. Vamos entonces a abrir el corazón. Vamos a intentar separarnos del problema del trajín del día a día. Este es un lugar para encontrarnos con Dios y su palabra. Los problemas, si bien los cargamos, vamos a hacerlos de lado. Ustedes se imaginan estar al lado de nuestro Señor, ¿de qué tamaño se vuelven nuestros problemas? Si lo tenemos a Él al lado. Y si por fe nosotros lo podemos traer acá, ¿por qué no hacemos el ejercicio? Padre, aquí somos más de 2, más de 3. Y escrito está que aquí estás tú, porque en tu nombre nos reunimos hoy, Señor Jesucristo. Padre, prepara la atmósfera, el ambiente, los corazones de quienes están escuchando, quienes estamos acá presentes, para poderte sentir a nuestro lado. No eres un Dios lejano ni ausente. Y tú nos enseñaste que aquí en este mundo íbamos a tener aflicción, íbamos a tener pesadumbre, íbamos a ser traicionados, íbamos a enfrentar situaciones dolorosas, íbamos a experimentar la frustración, deseos inconclusos, enfermedades, pero que no estábamos solos. Padre, hoy queremos experimentar esa verdad, y no solo en el espíritu, sino en todo nuestro ser. Queremos experimentar esa gran verdad en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a sentirnos a tu lado, y seguro que el problema, el dolor, la angustia, el despropósito, sea económico, emocional o físico, se va a eclipsar ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Queremos que este espacio sea dedicado a ti, Señor Jesucristo. Estamos reunidos solo en tu nombre. Es en tu nombre que todo esto tiene sentido. Queremos conocerte más. Queremos comprender por qué nos has llamado a personas que cometemos errores todo el tiempo, todos los días. Todos los días nos salimos de casillas, erramos, nos airamos, nos entristecemos, hablamos mal, perdemos la fe, desfallecemos a veces, caemos otras.
Y aún así, sabiendo cómo somos, tú nos has llamado para no resplandecer nosotros, sino tú, por medio, a través y en nosotros. Padre, que podamos experimentar acá, quienes escuchan y en este lugar, esta gran verdad, y que tu presencia caiga sobre este lugar y se haga densa cada vez más. Sea invitada, Señor, tu presencia, Padre nuestro, se ha dedicado todo este lugar a ti, cada espacio para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te bendecimos y te damos, Señor, las gracias porque nos tienes reunidos en este lugar con un propósito y que se ha cumplido, que podamos, Señor, experimentarte acá, hoy vivo, como siempre has estado, Señor. Levántanos y despiértanos de ese sueño, rompe ese velo de nuestro corazón, de nuestros ojos, esa ceguera espiritual que no permite encontrarte aún en medio de todas las situaciones, sobre todo en las difíciles, Señor, donde parece que el velo se hace más ancho, se hace más grande. Rompe ese velo para que podamos verte, para que podamos experimentarte y sentirte en este día, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien. Vamos entonces al texto de Apocalipsis. Para adelantar un poco, que creo que estamos un poco en deuda. Capítulo 14, 14-13. Vamos a empezar el 14-14. Para la época en la que fue escrito este texto, estamos hablando del año entre el 97 y el 100 después de la resurrección de Cristo, todavía el lenguaje agrícola sigue siendo muy útil para explicar lo que es la salvación y lo que es como la gran cosecha, la gran siega de todos los que son salvos. Entonces Jesús, cuando caminaba con sus discípulos, siempre utilizaba, en virtud pues de las siembras, de las cosechas y de todo el quehacer de las personas de Israel, del Israel rural, prácticamente toda la actividad era rural, la cosecha del trigo, el despulpar de las aceitunas, los dátiles, los cereales, el pastoreo. Entonces Jesús utiliza para el concepto de la época lo que es el concepto de siembra y cosecha, y es como si el Señor nos mostrara que la iglesia es algo que Él sembró. Ustedes saben que, por ejemplo, para los viñedos existe un retoño, una semilla, que es la que, no, se me pierde el nombre, pero ellos tienen una que es especial y es costosísima, que es de la que se desprende el mejor de los viñedos. Ellos van teniendo como una cepa, pero esa cepa tiene un nombre, y hay unas que pueden costar millones de dólares, una en específico, de viñedos muy exclusivos, que se han fraguado y se han elaborado a través del tiempo y se han perfeccionado hasta el punto de encontrar una que es muy exquisita, como un piecito, como llaman las abuelas, y de ese piecito es que salen todas las demás, y se va conservando como la pureza, ¿cierto? Entonces es como si Adán fuese uno de estos piecitos, una de estas matas, una semilla,
Pero esa semilla en el camino se corrompió. Adán era una semilla de la cual iban a nacer muchos retoños. ¿Quiénes son los retoños? Toda la humanidad, todos los hijos de Adán. Todos los hijos de Adán es un tipo de retoño. Pero por el pecado, esa simiente significa semilla. Estoy desconectado. Okay. Bien, me avisa si de pronto no me escuchan, que aquí me pareció como si estuviera bloqueado. Vale. Me excuso. Entonces, esa semilla, cuando entra el pecado en la semilla de Adán, todos los retoños de Adán iban a tener ese germen del pecado. A esto es lo que teológicamente se conoce como el pecado de origen o el pecado original. Original porque viene desde el origen de la humanidad, desde Adán, por eso se llama pecado original. Entonces, como esa semilla ya venía corrupta, sabemos que si hay una semilla mala, la siguiente generación va a ser peor y la que le sigue va a ser peor, porque empieza un retroceso, como un acto involutivo, una deconstrucción completa de la naturaleza original, y se va perdiendo poco a poco esa imagen de Adán. La que tenía Adán se va desfigurando, ¿ya? Entonces nuestro Señor nos enseña que esa semilla de Adán, corrupta por el pecado, no podía dar más que muerte. Esa semilla iba a conducir a la humanidad a la muerte. O sea, estábamos como humanidad en un callejón sin salida. No había remedio para poder subsanar, para poder resolver el asunto de ese pecado original, de esa semilla ya completamente imperfecta y muy distorsionada de la imagen. Que escuchemos bien lo que nos dice Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y dice Dios que cuando lo creó vio que era bueno, ¿vale? Si Dios dice que algo es bueno, es porque realmente lo es. Entonces esa imagen buena se va distorsionando, y la imagen del primer hombre en Dios se va transformando en algo muy diferente a lo que es Dios, a sus virtudes, a todo. ¿En qué quedamos los hombres a imagen y semejanza de Dios? En que somos espíritu, pero no en valores y en virtudes. En eso no nos parecemos ya al Señor, sino que nos vamos distorsionando. Llega un momento de la historia en la que esta semilla, Dios se crea un plan. Desde antes de la fundación del mundo, Él crea un plan para salvar esa semilla que se llama humanidad. Y esa semilla solo puede actuar ser salvada, enviando otra semilla, otro piecito, otra ramita. Entonces el Señor envía una rama perfecta que se llama Jesucristo, el unigénito del Padre, para que en esa imagen perfecta toda la creación, toda la antigua semilla distorsionada por efectos del pecado, recuperaran la verdadera esencia y naturaleza espiritual que en Adán se había perdido, ¿vale? Entonces Jesús viene como un nuevo retoño, como un nuevo Adán, pero un Adán perfecto, un Adán bueno, sin mancha y sin pecado, para que por medio de él recuperásemos la verdadera imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la savia que dentro del creyente comienza a producir la imagen de Cristo. Entonces nosotros no nos debemos parecer al primer Adán, sino al segundo Adán, que es Cristo. Un Adán en comunión con el Padre, un Adán que busca al Padre, un Adán que se sabe hijo de Dios, un Adán que ya conoce el bien y el mal y las consecuencias del mal para su alma. Esa es la convicción de juicio, cuando yo conozco que el mal me hace daño, que cuando Dios dice, mire, no mires a la mujer del otro con malos ojos, o no desees esto, o no hagas esto, Él lo dice porque sabe que eso daña nuestra alma, no lo dice porque le gusta poner reglas y ya.
parece una cerveza. Entonces, así las cosas, Dios se plantea reintroducir una semilla salvadora en la simiente humana. Y por eso Jesús tuvo que tomar forma de hombre, porque la semilla tenía que tomar forma humana. Y esa semilla va a buscar al resto de semillas. Primero busca a las de su viñedo. ¿Cuál era el viñedo de Dios? El pueblo de Israel, correcto. El pueblo de Israel era la vid de Dios, donde Él se había preparado para que recibieran el viñedo. De esa vid iba a salir ese retoño, esa cepa especial, que era Jesús. Y a través y por medio de, primero, introducirse en su pueblo y mezclarse con la simiente de su pueblo, iba posteriormente a extenderse al mundo gentil, o sea, a los que eran trigo silvestre, los que éramos trigo salvaje. ¿Ya? Como cuando uno de pronto va caminando por ahí, o va por los que les guste tirar para el monte y hacer caminar por esos veredas y todo eso, y que de pronto ves un palo de guayabas que nunca nadie lo ha probado, ¿cierto? Y que estén ahí y de pronto lo comes ahí, una guayaba completamente salvaje que nadie sembró, que simplemente llegó un pajarito, hizo lo suyo allá y allá creció. Eso éramos nosotros para Dios. Éramos un árbol completamente silvestre, no éramos de su viñedo. Ojo, no es que Dios no nos conociera y no nos tuviese en cuenta. No, Dios se preparó una vid para que por medio de esa vid fuéramos todos injertados. ¿Qué es injertados? Unidos a esa verdadera vid. Entonces, aquellos que se unan a esa cepa van a adquirir las proporciones, el color, las dimensiones, la moral y toda la sustancia que gobierna a esa segunda semilla, que es Cristo. Y nosotros exudamos Cristo, nosotros vivimos Cristo. Lo que pasa es que nuestra naturaleza silvestre es dura, es áspera, es salvaje y tiene que ser domesticada. ¿Han visto cuando le llaman arrendar a los potros? A los potros, cuando están a punto, a ellos les ponen como una especie de torno de madera y les van volteando la cabeza y les van quebrando le llaman quebrarle la cabeza, y les dan vueltas y les dan vueltas, y entre el potro sea más brioso, más duro le van a quebrar la cabeza, más duro. Y lo mismo hace el Espíritu con nosotros. Somos muy duros para el cabestro, entonces más fuerza nos van a hacer para rompernos la cabeza. Y si tenemos que dar vueltas, el Espíritu Santo, que no tiene tiempo y no tiene espacio, o por lo menos no depende de Él, pues va a darte más vueltas. Y entonces en nuestra imagen, en la imagen que nosotros tenemos de Dios, vamos a sentirnos estancados o que estamos dando vueltas. Detente un momento y pregunta: ¿yo por qué estoy dando vueltas? Si te sientes que estás dando vueltas en tu vida, pregunta: ¿qué Dios me está pidiendo que yo no esté haciendo? Si Dios me está pidiendo algo, que cambie una actitud, o ya me ha regalado la salida para algo y yo no la he tomado, entonces por eso estoy dando vueltas, porque mi cabeza necesita ser más dócil. Entonces, como aceuches o como plantas silvestres, como aceitunas silvestres que somos, Él nos toma. Pero ojo, va a haber un momento en que ya demos unos frutos y tengamos que entrar en la etapa feliz de la cosecha, de la siega. Y es precisamente entendiendo la historia de la iglesia como una semilla que se perdió en Adán,
que se recuperó en Cristo y que nosotros nos recuperamos injertados en Él, que nos está hablando Apocalipsis, precisamente en este pasaje de la siega. ¿Cómo va a ser esa siega? Porque cuando ya el fruto esté maduro, va a haber un momento en que tengamos que ser cegados. Esa siega es un momento muy interesante de inflexión para nosotros como creyentes, para nosotros como iglesia, porque va a ser el momento de poder experimentar a plenitud que todo lo que hemos creído, que todo lo que hemos esperado tiene un propósito y tiene un sentido. Entonces vamos a ver mucho de este lenguaje agrícola y quería hacer ese pequeño recorrido sobre esto para que miremos cómo es que nos ve entonces nuestro Señor y Apocalipsis en esa visión. Verso 14: miré y vi una nube blanca, y sentado sobre la nube a uno semejante a hijo de hombre. La nube blanca, si nosotros nos retrocedemos al Levítico o a Números o el Éxodo, retrocedamos al Éxodo, ¿cierto? Cuando Moisés hablaba con Dios, decía que una nube blanca lo recorría, lo abarcaba. Él entraba como en una nube blanca. Esa nube blanca es la representación de su santidad. Y dice, y sentado sobre la nube a uno semejante a un hijo de hombre. O sea, estaba en toda la gloria de Dios, el hijo del hombre. Aquel que había profetizado Daniel el profeta, cuando estaba en cautiverio en Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Él tuvo una visión donde él decía que vio a alguno descender del cielo como a semejanza de hijo del hombre. Y por eso Jesús se atribuía a sí mismo el adjetivo de hijo de hombre. Precisamente ¿por qué? Porque estaba refiriéndose a sí mismo como aquel del cual profetizó Daniel. Con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz en su mano. ¿Por qué una hoz? ¿Qué se hace con la hoz? La ciega. Entonces, él está preparándose para venir por su iglesia. ¿Y qué se hace con una hoz? Es para cortar el trigo. Es la que está en... No, la hoz es como una media guadaña, ¿no? Una guadaña de mano. Sí. Como una media luna. Como una media luna. De hecho, es la que está, la hoz y el martillo, en representación de la antigua Unión Soviética, el famoso escudo pues del comunismo, la hoz y el martillo. Como el trabajo, representando el trabajo del campo, el trabajo agrícola y el trabajo martillo, que es el trabajo industrial, la revolución obrera. No me voy por allá. Entonces, la hoz es porque es el Señor que llega a cegar. ¿Y por qué la hoz? Porque cuando ya el trigo está maduro, existe en el trigo una peculiaridad, y es que los haces de trigo son altos. Al lado del trigo crece una suerte de maleza que se llama cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo en su apariencia. Solamente uno distingue el trigo de la cizaña cuando abre el capuchoncito del trigo y ve que no tiene granitos. Entonces, la cizaña en todo se parece al trigo, pero hay una gran diferencia: no fructificó. De ahí la parábola de los talentos. Aquel que enterró el talento, aquel que no dio frutos. Sí, yo soy creyente, parezco creyente, me he visto como creyente, cargo mi Biblia, recito salmos, pero no tengo frutos. Y sin frutos no soy trigo. ¿Y qué es lo que hace la hoz? La hoz separa el trigo de la cizaña. O sea, separa a aquellos que dieron frutos y a aquellos que no dan frutos. A los oidores de los hacedores. A los simpatizantes de los creyentes. No estamos hablando de pecado.
Miren que en ningún momento he hablado de pecado. Estamos hablando de frutos. De frutos. Porque son los frutos los que nos definen como creyentes. No es la apología o defensa de una doctrina X o Y. No es la vehemencia con la que tú defiendas por Facebook, por Instagram o por cualquier red social una doctrina. Hable como sabe que está dando frutos. Son frutos del espíritu, ¿cierto? Sí. No, porque ella es paciente. Pero no los frutos del espíritu. No son paz, mansedumbre, no, eso no. Son los frutos del espíritu. Amar, darse, servir, Seguir sembrando. no quedarse con la palabra. ¿Estás preocupada? Ya me preocupó. ¿Dónde estás colgando? ¿Dónde están? El solo hecho de estar aquí escuchando a esta hora, con esta ciudad como está convulsionada, eso es un fruto del espíritu. Porque muchos vienen del trabajo, agotados, cansados, y pueden ocupar, pero están ocupando el tiempo en esto. Eso es un fruto del espíritu. Porque nadie quiere escuchar la palabra porque lo entretiene. Y si es que te entretiene, pues es por el mismo espíritu, porque la palabra difícilmente entretiene. Casi todo el tiempo uno está confrontándose con ella. Y si te entretiene la confrontación, bendito seas porque vas a crecer muy rápido. Pero igualmente es un fruto. Aparte de aquellos del espíritu, paz, mansedumbre, dominio propio, pero más allá de esos es de los que hablaba María Alejandra. Es el servicio, es el darse, es el cambio interior, es el convertir la palabra por obras, es el sentir empatía por el perdido. Ese es el verdadero fruto. De nada me sirve tener paz, dominio propio, mansedumbre, pero no tener empatía por el sufrimiento ajeno. De nada me sirve tener todos los dones del Espíritu Santo. Yo soy creyente porque mire que tengo al Espíritu Santo y resucito muertos. Pero no amo al perdido. Bien curioso. Dime. Pero sí es posible tener los dones del Espíritu Santo y no amar a lo otro, no reprensir. Sí. Pues porque una cosa lo impulsa a lo otro, ¿no? Un corazón y un alma se puede llegar a tibiar tanto y a cauterizarse tanto que aún los dones del Espíritu Santo operando en esa persona y ser un simpatizante. Por eso él dice: en mi nombre echaste fuera demonios, hice milagros, y yo les diré aquel día: aléjate de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, porque primero está el amor. A veces uno puede servir sin querer servir, pero eso es amor. Incluso a veces se pueden volver vanaglorias los dones, entonces ahí ya no están amados. Aléjate, en el chat me desconecto y me conecto continuamente. Están muy malas. ¿Qué se está? Internet está. Por el aguacero. Ok. Bien, entonces sigamos. Miré y vi una nube blanca, y sentado sobre la nube uno semejante a hijo de hombre, con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz en su mano. Miren, solo para explicar quién tenía una hoz, es bueno que entremos en ese contexto. Verso 15. Salió del templo otro ángel y gritó con fuerte voz. Estamos hablando del templo celestial, y en el Santo Santorum está el Señor en un trono. Y gritó con fuerte voz al que estaba sentado sobre la nube: arroja la hoz y ciega. Arroja la hoz y ciega. O sea, el que está en el trono envía a su ángel para hacerla ciega. O sea, los ángeles son los que van a separar a la iglesia. Esto va a ser un momento maravilloso en el final de los tiempos, y es que literal, esto es literal. Vamos a tener una presencia angélica separando a la iglesia, diciendo: tú eres elegido, y separándote del resto, de manera sobrenatural. Esto es un acto sobrenatural. Nosotros van a entender lo que está pasando, ¿no?
Los que no se han elegido. Van a entenderlo, pero van a sufrir confusión. A ver, algunos lo van a entender, quienes lo entiendan se van a poder arrepentir, pero esa pregunta es profunda, ¿sabes por qué? Porque en este momento la bestia, acuérdate que estamos hablando de la bestia, va a redoblar su esfuerzo para confundir, para que cuando estos ángeles comiencen a separar a la iglesia, otros comiencen a decir, es que son los extraterrestres que llegan, son los pleyadianos que llegan por allá, son los de Zeta Reticuli, son los andromedanos, son estos, son los del libro de Urantia, son los de Ganímedes, etc. Son los grises. Bueno, van a comenzar a intentar confundir a las personas y a decir, claro, ya los extraterrestres están llegando por estos que son una masa crítica de personas despiertas y conscientes y por eso se los están llevando primero. Entonces, muchachos, vengan, tenemos que meditar, tenemos que hacer esto, vamos a llamar a la gran hermandad blanca, vamos a hacer los decretos del yo soy, de la llama violeta, de esto y del otro, y esto va a ser un momento para los creyentes y para la iglesia de gran felicidad. Pero para el resto va a ser un momento de confusión porque no van a saber qué está pasando y van a salir lumbreras, van a salir falsos intérpretes, falsos maestros, falsos cristos, falsos doctores a intentar explicar lo que está pasando. Eso es lo que llaman el rapto de la iglesia. Por ahí va. Esto es antes del rapto. Es el arrebatamiento, Pero entonces ya, mi pregunta es contraria a la de ella. O sea, ella dice que los no creyentes, ¿cómo sanan? Los creyentes, ¿cómo van a saber que si es un ángel de verdad? Ya, usted sabe, ya. No, puede que nos toque, mira, ese tú lo vas a saber, tú vas a saber si está separado y cuando vas a ver todos los creyentes que están separaditos en el mismo momento. Sí. Está que no sabe que aprende a servir y vivir. No veo ninguno de ellos. Pon un letrero como los aeropuertos. Que haya un letrero. Ahí todavía no ha pasado lo de toda rodilla se doblará delante de la primera. No, todavía no. No hables. Bien. Perdón. Las cosas hacen las veces de falsos profetas. Son falsos profetas, son falsos cristos, son falsos mesías. Un falso mesías, ¿qué es un falso mesías? Un falso mesías no es alguien que se deja crecer la barba y se viste de túnica blanca y dice yo soy Jesús. Un falso Cristo es un falso enviado que te ofrece la salvación para el hombre. ¿Recuerdan cuando les decía que en Adán la semilla se corrompió? Es alguien que te diga, oye, yo tengo la solución para arreglar esa semilla, y que no sea Cristo. Ese es un falso Cristo, ese es un falso Mesías. Y hay muchos, han habido, hay y vendrán. Muchos falsos Cristos. Y muchos de ellos vendrán diciéndonos esto. Esos son los gigantes que vinieron, y otros van a decir, no, ahora sí, en las naves vamos a hacer una meditación colectiva y nos vamos para la Patagonia o para Stonehenge, y allá nos raptan los extraterrestres en un super platillo volador. Muchos van a salir a decir eso. Los de alienígenas ancestrales van a decir, Dios, se los dijimos, esto venía de allá. Todo esto va a generar mucho caos y confusión para los no creyentes. Para la iglesia va a ser, ya lo sabíamos y lo esperábamos. Eso es lo bueno de Dios, que le quitamos los videos. No va a estar esperando un platillo volador ni nada de esas cosas. Un ángel. No esperemos ángeles con alas. Hacer alguien de Jaime, yo. Por eso dije yo, pero con un ángel. No, esperemos presencias. Los ángeles no tienen, en ninguna parte de la escritura dice que los ángeles tienen alas. Habla de los seres vivientes, pero en ninguna parte dice que tienen alas. ¿Cómo? No bola llena de ojos. De hecho, si nosotros vamos a Génesis, hubo un grupo de ángeles que comieron con Abraham y Abraham los confundió con personas normales. Eran personas normales. Y comieron y se sentaron y le dijeron que Dios les iba a otorgar una gracia. Y el de María también era normal,
El ángel de la anunciación, sí, claro. Pues normal, a ver, normal, no era un ser alado con cara de sueco, no. Como de nórdico. No. Yo me lo imagino rubio también. O gringo. ¿De dónde vienen que los ángeles tienen alas? Viene del renacimiento por asociándolos al cielo y a volar y a llevar mensajes, ¿no? Entonces tienen que volar y llevar mensajes rápido, deben de tener alas, ¿cierto? Pero ojo, a ver, los ángeles normalmente en las escrituras, si vemos por ejemplo un caso angelical, ya que vamos a hablar del tema, pues aquí está. Miren el caso de Sodoma y Gomorra antes de su destrucción, cuando Lot, el sobrino de Abraham, cuando Lot, el sobrino de Abraham, se encierra y ven llegar unos ángeles a la casa. ¿Qué pasó ahí? Estaba tan degenerada la vida de esta ciudad de Sodoma y Gomorra que cuando vieron a estos hombres muy perfectos, muy bellos en su apariencia, no nos describen su apariencia, solo que los vieron muy bellos, los desearon y estaban intentando tumbarle la puerta para poder abusar de los ángeles. En Sodoma y Gomorra, eso está escrito en Génesis. Y lo peor es que los ofrece la hija. Vióleme la hija, pero... Entonces nos dicen, no, pero los ángeles no, porque ellos sabían que eran unos extranjeros y era súper delicada la situación. Entonces los ángeles inmediatamente, ellos tenían el poder y ellos venían a decretar el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Y arqueológicamente ya están ubicadas Sodoma y Gomorra. Y hay una parte que tiene ceniza en Sodoma y Gomorra y hubo un gran incendio en ese sector. Sí, hay una capa. En la arqueología bíblica se ha encontrado y se ha identificado Sodoma y Gomorra y efectivamente ahí algo de fuego cayó. Una gran masa de fuego cayó y los calcinó a todos. Y no fue la erupción del Vesubio, fue mucho antes. Pablo, ¿cuáles eran los de la visión de Ezequiel? Los que tenían las alas. Esos son los seres vivientes, que son diferentes a los ángeles. Esos se llaman los seres vivientes. Son los querubines, ¿no? Los querubs sí eran alados. Los querubs sí eran seres alados. O querub es una palabra de la antigua Mesopotamia. Y de ahí viene la expresión querubín castellana. En el Arca de la Alianza, en el propiciatorio, hay dos querubines, dos seres alados. También por eso, de ahí se hace eco de los querubines como seres alados. Pero estos querubs muchas veces tenían como rostro de animal, ¿ya? O cuerpo de animal alado, como si fuera una especie de mantícora de la mitología griega. Bien, entonces estos ángeles pueden aparecerse como un hombre a cada uno o como una luz o como un ser indefinido entre hombre y mujer, como androgenizado. Pero normalmente los identificaríamos como mensajeros. Se pueden presentar y tomar la forma que ellos quieran, de una persona común y corriente, pero que tú vas a saber que tiene características sobrehumanas, ¿no? No, y el espíritu de más. O si tú le dices, hey, ¿podrías tener alas? Él podría manifestar unas alas sin ningún problema. Si eso te molestaría mucho tu idealización del ángel, yo creo que en aras de no generarte mucha controversia teológica, sacaría unas alitas del sombrero. A veces los idealizamos mucho, pero ellos simplemente, los ángeles son espíritu. Los ángeles son espíritu. Y el espíritu no necesita alas. Unas alas las necesita un pájaro para poder volar, pero el espíritu no necesita alas porque necesita volar. Pero puede tomar esa forma. Bien. Salió del templo otro ángel y gritó con fuerte voz al que estaba sentado sobre la nube: arroja la hoz y ciega, porque es llegada la hora de la siega, porque está seca la mies de la tierra. O sea, ya está lista para cegar mi iglesia, ya es el momento. ¿Qué dice está maduro? Cuando el trigo está seco, está maduro. El que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz sobre la tierra.
y la tierra quedó cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo y tenía también en su mano una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y clamó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: arroja la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Están comparando el que sale a cortar el trigo, el que sale a cortar el viñedo, los cajos para las uvas, representando toda la suerte de creyentes y de formas que tiene la iglesia en su expresión hacia Cristo. El ángel arrojó, conecta y se me desconecta, entonces se me pierde la pantalla. El ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en la gran cuba del furor de Dios. Y fue pisada la uva fuera de la ciudad, y salió la sangre de la cuba hasta los frenos de los caballos por espacio de 1600 estadios. O sea, es como un gran viñedo en el que se cortan, y saben que anteriormente todavía se utiliza en muchos lugares que las uvas para extraer pues empiezan a pisar en las fiestas. Entonces esto sería gigantesco, imagínense la gran vendimia, el furor. Entonces aquí están hablando de, para unos serán como triturados, esta siega será como el que tritura el vino y lo pisotea y sale esa sangre y el furor, y otros simplemente serán cegados. O sea, habrán unos que sufrirán y otros que se irán al templo donde van a ser llevadas toda esta cosecha, esta gran cosecha que es la cosecha de la iglesia y de la salvación. ¿Sufrirán de qué manera, Pablo? Ya lo vamos a ver a continuación en las 7 copas, de qué manera van a sufrir los creyentes que dan fruto y que son separados. y los que no creen. Ah, ya. Esto es salvación en este momento. Pero ese simbolismo de triturar las uvas significa Lo mismo que en Getsemaní. sufrir. En Getsemaní, el Getsemaní era un lugar donde se exprimía y se trituraba, se sacaba la pulpa de la aceituna. De hecho, eso significa Getsemaní, significa lagar de aceite, lugar de tritura, donde se tritura. Y justo en Getsemaní, curiosamente, y nada es por casualidad en esto, fue que Jesús fue triturado y sudó sangre. Claro, que se llama hematohidrosis, que sudó sangre del nivel de estrés al que fue sometido nuestro Señor, viendo que Él tuvo que haber visto algo cuando todo el peso de los pecados le cae y Él ve lo que era la raza humana y lo que Él tenía que rescatar. Él literalmente es exprimido como una aceituna en una trituradora de aceite, y ahí fue, y esa sangre preciosa que fue derramada en su sudor es como las primicias de lo que iba a ser, porque él después fue expulpado por completo en la cruz para poder ser semilla de todos. Pablo, pero entonces estos son que se salvan también. El trigo es el que se salva, la uva es señal de los que se pierden y van a ser triturados. Son como dos cortes, uno el trigo, iglesia, y uvas que van a ser pisoteadas, y al ser pisoteadas, eso que sale es el sufrimiento, como la sangre. Pablo, bueno, una pregunta corta, pero pues me da vueltas las ideas en la cabeza. ¿Y los muertos? ¿Qué papel juegan acá? O sea, los muertos buenos, es decir, los... Van a resucitar. En este momento no, todavía no, eso al final. Va a haber 2 resurrecciones, una para vida y una para muerte. Todos van a resucitar. La resurrección no es solo para los justos. Va a haber 2 resurrecciones. Si bien en el Evangelio nuestro Señor hablaba de estas 2 resurrecciones, decía unos para vida, otros para muerte. Los que están muertos y fueron malos, es decir, y tuvieron una vida mala, van a resucitar para condenación. Y los que sean buenos van a resucitar para vida eterna. O sea, todos van a tener que resucitar, todos.
Entonces la pregunta, pero si hay alguien en el infierno, ¿cómo va a resucitar? No se supone que va a resucitar y va a terminar en el lugar de condenación, pero va a tener que resucitar en el gran juicio. Pero entonces cuando llegue ese día, ellos pueden escoger creer y salvar. No. Ya es tarde. No, ya no, porque ellos están fuera del tiempo común, fuera del tiempo ordinario en el que uno puede tomar decisiones. Ustedes han visto esos aparaticos que bueno, eran muy de los años 90, 80, pero que ahora, no, ahora se venden, gracias, ahora se venden más, como más piraticas, pues como más chapuceritos, más sencillos que vas pasando los films, ¿Quién dijo pues estos quinceañeros acá? Imagínate que alguien que está en el no tiempo, está en el primer film que uno al hundirle el botón pasa. Y quien estamos en el tiempo estamos ahí y pasamos 1, 2. Entonces en el paso del film 1, de la diapositiva 1 a la 2, uno dice, wow, hay mutación, hay cambio, hay dinámica, hay movimiento, está sucediendo algo, existe el presente, existirá un futuro y existe el pasado que fue el film, la diapositiva que ya pasó. Pero si hay alguien que ya las tiene todas, dirá, yo ya no puedo decidir. Entonces tú dirás, bueno, pero si está diciendo yo ya no puedo decidir es porque hay un pasado. No, en el no tiempo ya está completo, es decir, él ya no tiene... Ya no hay como una cosa que se sucede, él está como una especie de atemporalidad, y en esa temporalidad ya no hay decisión, ni para condenación ni para la salvación. La salvación ocurre en esta ilusión del tiempo. Dime. Pero la Iglesia Católica ha creído en la salvación de las almas del purgatorio cuando oran después de muerte. Pero eso es diferente. Pero ¿cuál es tu pregunta? Esa, que si muero en pecado, pues, o nunca pues fui una creyente, o en fin, después de las oraciones que hagan por mí después de muerta, ¿podrán salvarme? Si tú fuiste creyente, o simpatizante, o tocaste la salvación y tu vida no dio frutos, ¿cierto? Pero fuiste creyente, Dios tiene misericordia contigo, ¿cierto? Sin embargo, nadie puede salvarse si no pasa por la prueba de Cristo. Es decir, tenemos que tener una semilla de Cristo para poder salvarnos. Y no nos salvamos por buenos, ojo. Pablo, pero los que no se salvan, o sea, los que murieron fueron malos, no sé, pero sin conocer a Cristo, sin que nadie nunca les haya hablado de Él, porque hay personas que murieron así. Sí, muchas. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Porque entonces no tienen la oportunidad siquiera de escoger. El apóstol Pablo dice que su conciencia los juzgará en Romanos. Y así primera de Romanos, solo hay en Romanos. En Romanos él dice que su conciencia los juzga, pero su conciencia está tan podrida que... Pero hay buenos también, o sea, Sí. también murieron personas buenas. Su conciencia, un Zoroastro, un Siddhartha, un buscador de la verdad, Dios tendrá su misericordia. Pablo, pero en el no tiempo de Dios uno puede orar. Sí, claro. Pues yo oro por los muertos, pues y yo guardo la esperanza de que en algún momento de su vida alguna semilla se quedó, pues yo no sé Dios cómo se las arreglará, pero... Si tu fe te llega hasta allá, hazlo. No, de verdad, lo digo sin ironía. Si tú crees que Dios desde antes del tiempo sabía que te ibas a estar orando a alguien del futuro, por alguien que murió en tu pasado, Exacto. eso es tener fe. Bueno, pongámonos todos en esa tarea, Pablo, Pablo. otra vez, una por mí. Que salga aquí va a estar orando por de la mí. intercesión de las personas que oran por los muertos. Esa es la pregunta que usted estaba haciendo. Que si es eficaz. Sí. ¿Tú crees que es eficaz? No. Pero es que nos han Sí, enseñado que sí es creo, eficaz. pero yo sí creo. Ok. Pues en las Síguelo haciendo. apariciones de Santa Faustina, el Señor no le pide a ellas, pero por las almas del purgatorio. Pero lo que pasa es que lo que son las revelaciones personales, son el libro de Sor Faustina de Kowalska, los 12 tomos de visiones y revelaciones de Ana Catalina de Emmerich, los tomos del Padre Pío,
o la biografía del Padre Pío, cuando lees también el tratado herbolario sobre las plantas y la naturaleza de las plantas de, ¿cómo se llama esta? De Santa Hildegarda, o cuando lees también sobre Catalina de Siena y todo eso, es entrar en terrenos muy, que le digo, yo prefiero, pues en lo personal, es qué nos dijo el Señor, porque si nos vamos al terreno de las revelaciones privadas, incluso encontramos hasta contradicciones entre las visiones de uno y lo que dice el otro, cómo ve uno este personaje, cómo lo ve este otro, pero leerlas es muy edificante. Pero cuando uno empieza a leer más de una, empieza a comparar, uno dice, bueno, aquí, entonces, ¿con cuál me quedo? Porque hay puntos en los que no se ponen de acuerdo. Yo he leído, por ejemplo, los tomos de Ana Catalina de Emmerich, y dice algunas cosas, y he leído otras visiones a otros santos sobre la vida de Jesús, por ejemplo, y no son iguales. Entonces uno dice, ¿a cuál le creo? Y ambos son santos, ¿cierto? Entonces, por eso incluso la misma iglesia recomienda que las revelaciones privadas y esas dan motivos de inspiración y de acercamiento, pero que la primera fuente de revelación es la escritura, la tradición y el magisterio. Pero el magisterio se nutre de la tradición y se va a nutrir también de la palabra, ¿ya? Porque si no uno se pierde, ¿no? Ana Catalina de Emmerich hablaba hasta de unicornios y todo. Porque es que también Pablo, uno ahí entra como en pues que uno ya sabe que uno se puede equivocar creyendo que algo es de Dios y no es de Dios. Entonces, pues, o sea, eso ahí es muy relativo. No, y la interpretación de la visión, pues que al pasar la visión al lenguaje puede perder. Pues. O sea, y por lo general, estos libros de visiones y revelaciones salen a la luz pública después de que un confesor o la persona, eso pasa por el filtro, y un redactor lo transmite. Entonces, la misma iglesia llama a acercarse a esos textos, pero hacerlo entendiendo dónde estamos parados, ¿cierto? Porque lamentablemente hay muchos movimientos que han surgido en una especie de seguimiento obtruso a las visiones o a las revelaciones de un personaje y terminan a veces en excesos, con muy buena intención, pero a veces en excesos. Pablo, y conozco no pocos casos de eso. En la misma vida, en iglesia, uno se da cuenta que en la intimidad de la relación con Dios le da revelaciones a personas incluso diferentes a la de uno, y digamos, pues si me entiendes, o sea, podría uno hacer un libro, pero no, es cada uno su relación con Dios. Sí, yo creo que lo importante es tener las bases sólidas. Cuando yo tengo mis bases, mis fundamentos, mis principios sólidos, puedo añadir sobre esos cimientos otras capas más sutiles. Pero si yo no tengo mis cimientos sólidos, que es la escritura, que es la palabra de Dios, y empiezo a buscar otras cosas que son muy buenas, pero sin los principios sólidos, yo puedo cambiar los principios por aquello secundario o accesorio. Cuando lo importante es tener sólido lo sólido, y sobre eso sólido puede venir cualquier cosa y yo nunca voy a desestabilizar. De hecho, ese es el ejercicio de estas charlas que hacemos de Biblia, es poder tener los principios sólidos para que una vez tengamos estructura, sobre esa estructura podamos montar diferentes andamios, diferentes mampostería, como queramos, por donde Dios nos vaya llevando, porque habrá algunos que se vayan inclinando más hacia, por ejemplo, hacia la intercesión, otros más hacia el estudio profundo de la palabra, otros hacia la vivencia pura de la misma y buscar la experiencia de yo quiero experimentar lo que esté acá. Y hay tal variopinto cantidad de gente en la iglesia que hay cabida para todos. Aquí hay cabida para todas las personas, pero lo que sí nos lleva al Señor lo que sí nos envía es, tengamos siempre sólido lo que tiene que ser sólido. O termino por allá en un misticismo exacerbado que tampoco resulta a veces sano, tampoco, porque pierdo como el norte, pierdo el piso, ¿no? Pierdo el piso. Y esto era algo que los confesores espirituales por ejemplo, de Teresa de Ávila, de Juan de la Cruz,
de Pietrelcina, todos ellos tenían un confesor, y lo que hacía ese confesor era como un polo a tierra, era como ponerle, para que no se me suba mucho el globito, entonces le pongo unos bulticos de arena para que permanezca aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Porque se pueden volar mucho, ¿no? No sé si eso responde a algo de lo que estábamos hablando, pero yo puedo tener fe. Hay conozco quienes no creen en el purgatorio porque no está en las escrituras, que el purgatorio no está en las escrituras. Hay algunos acercamientos tenues en uno de los deuterocanónicos, que es el libro de Tobías, en Macabeos también, pero para muchos el purgatorio, por ejemplo para la iglesia de la Reforma, para la iglesia protestante, el purgatorio es como una creación de la tradición y del temor a aquellos que no son creyentes y de qué va a pasar, entonces los podemos rescatar, ¿cierto? Entonces Lutero en adelante, Lutero y Barra, pasando por Zwinglio, por Calvino y por todos los grandes reformistas o protestantes de las eras, no creen, por ejemplo, en el purgatorio, ¿ya? Pero desde la Iglesia Católica se habla de las tres vías o los tres caminos de la Iglesia, o los tres tipos de Iglesia. ¿Con base en qué se habla de? En la tradición, porque ahorita hablamos un poquito de eso, para no entrar en doctrina, pero por lo menos para que tengamos un marco general claro. Ubíquese donde se ubiquen, entender por qué nos ubicamos allí. Entonces, dentro del magisterio de la Iglesia Católica, la Iglesia vive en una dinámica de tres fases. Entonces está la Iglesia militante, que es toda aquella que está aquí en la tierra trabajando y peregrinando por la salvación, por la evangelización, por el perfeccionamiento en Cristo. Está la Iglesia purgativa, que son todas aquellas almas que, como bien tú lo decías, por pecado, por ceguera, por su imperfección, porque nada imperfecto puede llegar a Dios, entonces están en una purga. ¿Y qué es una purga? Es como cuando tú te tomabas el remedio rosado a la edad de 10 años a los que les tocó esa barbarie. Pablo, pero son creyentes, son personas creyentes que están Sí, no es no creyentes, no es que estar en el purgatorio era alguien que no creía, no tiene ningún sentido, no existe. Y la iglesia, la siguiente fase es la iglesia triunfante, que es la iglesia de todos los santos que están cantando allá, santo, 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 y que oran e interceden por la iglesia militante. Y la iglesia militante ora e intercede por la iglesia purgativa. Entonces, en esa reciprocidad de amor, esa es la dinámica que ¿de dónde sale? Sale de la tradición, de algunos textos de algunos padres de la iglesia. Luego también de experiencias, como lo estaba diciendo Manuela, de experiencias de santos que tuvieron estos viajes y Dios les revelaba estas cosas y la iglesia fue recogiendo todos estos testimonios y se fue elaborando la doctrina del purgatorio. Y mientras en el Concilio de Trento se termina definiendo, en el Gran Concilio de Trento, lo que diferencia a la iglesia católica de la protestante a rajatabla, los grandes dogmas que diferencian a la iglesia protestante de la iglesia católica es que para entender ambas iglesias es de dónde podemos generar doctrina, es decir, ¿qué puedo decir yo que es válido y qué no es válido? La iglesia dice, lo que yo considero, la iglesia católica, apostólica y romana, lo que yo considero por todo el acervo que tenemos de recorrido es que la doctrina se genera a través de la palabra de Dios como fuente primaria de revelación, o sea, la escritura, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y deuterocanónicos, son la fuente primaria de revelación. Pero ojo, no solamente la palabra, porque Dios no se quedó solo en su palabra, sino que también habla a través de la iglesia. Y ese reservorio que tenemos como los testimonios de los padres de la iglesia, de los primeros obispos, de los 4 primeros siglos, a eso se le considera a los padres de la iglesia, y toda la enseñanza de los santos, a ese grupo o a ese acervo le llamamos tradición.
Entonces, de la tradición también, revisada eso sí, por el magisterio, de la tradición se puede extraer doctrina, porque Dios sigue hablando a través y por medio de su iglesia, ¿vale? Entonces miren que tenemos que la tradición y la palabra generan doctrina para la iglesia. Entonces por eso vamos a encontrar la doctrina del purgatorio dentro de la iglesia católica. Dentro de la iglesia reformada dicen, no, la revelación se cerró hasta la última coma de Apocalipsis. Por lo tanto, Dios sí puede hablar, pero para casos específicos de la vida de una persona. Pero la revelación para la salvación, todo lo que necesitamos saber para la salvación de nuestra alma, ya está en el grueso, desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Ahí está todo lo que un hombre necesita para salvarse, no más. ¿Ok? Y a esto le llaman las solas, la sola escritura, la sola fe, ¿vale? Y esas son las famosas solas. Y hay más, dependiendo si me tiro por el lado calvinista, y pues lo voy a dejar ahí, solo para diferenciar, y no voy a hablar aquí de teología, que no es mi tarea acá. Ya tenía una duda de eso. Antes de Jesús existía la salvación. ¿Cómo? O sea, ¿cómo sí, pero la pregunta está muy buena. Sí existía, pero estaba en un estado latente, es decir, estaba en un estado potencial. La salvación incluso existe desde que pecó Adán, porque ya él la había anunciado, él ya, desde, incluso mira, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham le dice a Isaac, el hijo, cuando lo iba a sacrificar, Dios provee un cordero, ya nos estaba anunciando que él había ya proveído la salvación. Lo que pasa es que necesitaba que en el tiempo se perfeccionara eso que ya existía, porque desde el principio ya el verbo existía, pero la encarnación se tenía que materializar en el tiempo y en el espacio tal cual como nosotros lo percibimos, y ese momento fue el año cero en el pesebre de Belén. Claro, esa expectación del Mesías era eso. Lo que pasa es que ellos esperaban pues el Mesías rey, ¿no? Solo algunos de los esenios, que eran un grupillo por ahí interesante, sí esperaban un salvador espiritual. Pablo, o sea, que en la noche, el pedacito de mi oración, cuando yo le digo a Dios que tenga misericordia de mi papá o de mi abuela, porque no sé si se salvaron, yo ahí estoy perdiendo mi... No, eso se le dice a María Alejandra, no. No sabemos. Pero sí que así No lo podemos saber, lo podemos creer. No se trata de saber, sino de creer. Y no se trata de hacer un tratado. Mira, te voy a contar una historia. Como intercesora. Entonces, es mejor que perdas el tiempo porque no sabes. Sí, es mejor. Y yo puedo orar para que usted se salve. Porque usted ya la tiene jugada, pues está bien. Miren, les voy a poner un ejemplo y para que puedan lidiar con esto fácilmente y no me apuren más con este tema, pero les voy a poner este ejemplo. Miren, cuando yo descubrí a Dios, y no fue hace, digamos, mucho, ¿no? Yo conozco a Dios desde el 2000, pues tuve mi experiencia con Dios en el 2003 y solo hace como 5 o 6 años comprendí lo siguiente. Cuando pude diseccionar a Dios del tiempo tal cual lo vimos los humanos, a mí se me abrió una cantidad del panorama para orar. La posibilidad de orar, sabiendo que Dios está por fuera de tu tiempo lineal, Dios mío, es como cuando uno dice, wow, ¿qué es esto? Descubrí que puedo hacer esto con esta herramienta. ¿Cómo? Con un taladro se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y se te abre una cantidad de posibilidades. Y si me apuras un poquito, te diría que no es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque si Dios está por fuera del tiempo y tú estás orando ahora, el Dios que está por fuera del tiempo, antes de que tu papá estuviese muriendo, iba a tomar en cuenta las oraciones tuyas en el futuro para que en el momento del hecho de muerte algo pudiese pasar.
Entonces, si yo disecciono a Dios del tiempo, el panorama con Dios se me abre demasiado. Esto a mí me pueden tildar de herético por lo que estoy diciendo. Pero cuando, claro, yo esto le enseño a ustedes porque por eso Dios sí me apura. Pero cuando tenemos un Dios por fuera del tiempo y tan magnificente, tan grande, estas cosas que parecen locas pueden aún ser posibles. Lo que se llaman propósitos de uno para los demás o para hacer en O sea, los demás. Dios puede utilizar una persona del futuro para salvar una del pasado. Eso es lo que estoy resumiendo ahí. Pablo, y cuando uno tiene la certeza de que no tiene que orar por ellos porque ya están salvos, eso también viene de Dios. Lo digo por Sí, mi papá claro. y mi mamá. Yo nunca en la vida rezo por ellos. Y si vos me preguntas dónde están enterrados, no tengo ni idea, ni siquiera cuáles son las tumbas de los que nunca he ido. Pero yo tengo la certeza absoluta de que ellos están en el cielo. O sea, nunca lo he dado por un minuto que no están ahí. Entonces yo creo que por eso es que no rezo por ellos, porque estoy tan segura de que están ahí. Eso también puede ser como, o sea, exceso de confianza, falta de fe. O exceso de confianza sí es, a todas lenguas. O falta de fe. No. Por los padres, porque a mi mamá también le sucede con mi abuela. Ella dice de que ella algún día, pues, o sea, Pero es que si nadie conoce. Y de hecho por eso no voy a las tumbas, porque yo, pues, si no están ahí. Pero Jesús dice que Él vino por los enfermos, no por los sanos, ¿cierto? Entonces, ampárate en eso. Ampárate por ahí. Si no sentís esa intranquilidad, no te sentás tampoco culpable por eso. ¿Ya? Pero las personas, por ejemplo, quienes predican, la iglesia, tu hermano, así tú lo veas bien, que tú lo veas dando frutos, más oración necesita. Miren que todas las personas que caminan en el Señor, si le pides algo, ¿qué quieres? Ora por mí. Ore por mí. Porque eso es lo que necesitamos. Y me incluyo. Todos necesitamos oración. Todos los que estamos acá necesitamos oración. Porque ese es el sostén. Yo les contaba cuando pasé pues ese episodio tan fuerte, tan doloroso, que Dios me permitió hacer revelación privada para que quede así. Deberíamos poder poner un pitico acá. No, alguien va a escribir revelación Pablo privada. con esa revelación. Fue algo muy maravilloso, porque como al tercer día de este evento, Habrá gente que no sabe, es atrasarlos. un evento doloroso, la muerte de alguien, ¿cierto? Que es doloroso. Y eso fue el tercer día, hubo un momento en que yo estaba orando, yo ni tenía palabras para orar. Yo no tenía palabras, no me salían. Entonces yo decía, yo tengo que orar. Pues tomo la Biblia que tenía ahí de cabecera, la tomo ahí y abro en Isaías 61. Pues busco Isaías 61. Y comienzo a orar Isaías 61. No tengo nada que decir, Señor, voy a decir esto, porque yo sé que esto es verdad. Y si no habla la verdad, esa verdad va a resonar. La verdad es como una campana, es como un gong que suena y resuena. Está hablando, cuando yo me acuesto, recibo una visitación del Espíritu Santo, personalmente, es decir, como una persona. ¿Cómo lo sentí? Lo sentí que yo estaba recostado en cama, empieza como a tocarme los pies y poco a poco va subiendo y por último llega hasta la coronilla, hasta la cabeza. Yo sabía que era el Espíritu Santo, que me estaba como quitando algo. Y aprendí dos cosas. Esto no sé si lo he enseñado alguna vez, pero no creo que en el grupo. Aprendí que las células albergan dolor. O sea, en nuestras células tenemos como una memoria y podemos albergar que el sufrimiento emocional, el impacto emocional que nosotros sufrimos, se puede irradiar a nivel celular. Y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era quitándome dolor, pero de mi biología, de mi cuerpo.
Yo lo entendía, él no fue que me dijo, Pablo, mira, yo estoy haciendo esto con una batica blanca, no. Yo sabía en mi interior lo que él estaba haciendo, él me explicaba, yo lo entendía, yo entendía que él me estaba quitando dolor de mis células, dolor biológico que se alberga ahí. Y ese dolor causa muchas enfermedades. Artritis, reumatoide, dolores de cabeza, cánceres se originan porque nuestras células albergan como ese sufrimiento. Es que las células incluso tienen neuronas. Tienen neuronas. Hasta hace no mucho descubrieron que el corazón tiene neuronas. Cuando los antiguos judíos hablaban del nefesh, del lev, del corazón, ellos sabían que había algo más, no sabían que existía algo que llamaban neuronas, que tiene dendritas y que se hablen las válvulas de sodio, y yo no sé qué, ellos no sabían eso, pero sabían que el corazón era algo importante porque Dios les había revelado. Entonces él me quitaba todo ese dolor y me mostraba que él estaba haciendo eso, y yo sentía que había gente que estaba orando por mí. Y él me mostró como que las oraciones, él las guarda como si fuera una especie de CDT. Suena curioso. Correcto. Entonces, mira, están orando por ti, te estoy quitando esto, estoy haciendo esto. Yo lo sentía, él me permitió experimentar el resultado eficaz de las oraciones desinteresadas, o bueno, interesadas en que yo estuviera bien, de muchas personas. Yo no sabía quién y cuándo y dónde estaban orando, pero sentía el refrigerio y el sosiego que por medio de las oraciones estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cierto? ¿Por qué empecé a hablar de esto? Por las oraciones de la Ah, ok. El pasado, el futuro. Entonces, miren cómo Dios puede actuar, cómo Dios puede sanar, y por las oraciones. La oración siempre es eficaz. Es el poder de la oración, y no sabemos cuándo o cómo va a actuar, pero actúa. Y yo salí ese día sintiéndome descarado. Yo me metía con Chuy descarado. Yo decía, yo tengo que sufrir. Entonces yo buscaba ver una fotico. Perdónenme de ser tan gráfico. Yo decía, yo me quiero sentir mal porque me siento culpable. Porque esto cómo pudo ser tan rápido. Pablo, ¿eso era una sensación como de, pues, congelado? ¿Cuál era tu sensación? Sí, como empezaste a tratar de identificar eso en el corazón y no lo localizaba. Pues es que quiero entender la sensación que te produjo eso luego. Bien. ¿Quieren que entremos al detalle? Sí. No, somos mujeres, Pablo. Volvemos a la Biblia. La verdad, físicamente sentía un escalofrío, literal. Sentía un escalofrío como dormidos todas las partes del cuerpo, y sentía una paz en el pecho. Paz y tranquilidad. Y como que nada me importaba en ese momento. Y que sufría, que había un dolor, pero era un dolor que no llegaba a mi cuerpo. Era un dolor simplemente de ausencia, no dolor como ese intenso y corporal. Nosotros yo perdí a mi esposo hace 3 meses. Y es muy extraño porque a pesar de que uno siente esa ausencia de que no está, cuando uno, pues yo le decía a Mariana y a Aleja, decía, es tan extraño lo que uno siente que lo que dice Pablo, uno se siente culpable. Muchas veces yo decía, ¿yo por qué no siento dolor? ¿Yo por qué no me siento angustiada? ¿Por qué no estoy desesperada? No sentimos eso. Sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como, a pesar de las circunstancias. Como si uno fuera un rompecabezas y la pieza de acá como que te llegara a Dios y te la llenara como que no necesitas nada más, o sea, como que esa pieza está ahí completa. Pues yo siempre soy muy visual y yo siempre me imaginaba así, porque a pesar de que uno veía, por ejemplo, la familia de mi papá, pues así como súper mal, yo decía, pero no, o sea, no, si hay una fiesta en el cielo, y Dios me hacía sentir como completo. Es muy raro, es una sensación muy extraña, como que te sientes completo a pesar de que hay un dolor, pero no te llega. Uno puede sufrir con paz. Sí. Sufrir con paz es extraño, no nos han enseñado a hacerlo de esa manera. A mí me pasó cuando murió mi papá.
porque mi papá se murió estando conmigo. Y era, de hecho a mí no me creyeron cuando yo fui a decirle a los demás que mi papá estaba muerto, porque yo era muerta de risa, porque estaba en una efusión del Espíritu Santo tan tesa, que yo lo miraba a él en la cama, y yo con solo mirarlo, yo dije, mi papá se murió, yo estaba en la cama al frente, y yo lo miraba y yo decía, mi papá se murió, pero era con una sonrisa que yo, pues yo no era capaz de pararme de la felicidad que yo sentía en ese momento, era inexplicable, y yo me paré a avisarle a mis hermanas que estaban en la otra habitación, y yo dije, mi papá se murió, pero como si le estoy diciendo, me gané el baloto, y ellas me miraban, me acuerdo que me cogieron a puños, sí, por eso no lo queríamos dejar con usted, porque usted lo dejaba morir. Pues porque yo llevaba 2 semanas diciendo, descansen, acuesten, duerman ustedes y dejen que yo lo cuide. Y lo primero que me decían, no, porque usted se duerme. Y yo no, yo lo voy a cuidar. Y me quedé dormida. No, en realidad me quedé dormida 10 minutos, pues los 10 minutos él se murió. Pero él necesitaba quedarse conmigo para poderse morir, porque él hacía 2 años me había dicho que se iba a morir conmigo. Bueno, eso es otra historia muy larga, pero bueno, entonces yo sabía que si yo no me quedaba con él no se iba a ir a descansar. Y ellos no me creían, pero y lo que vos experimentaste lo entiendo perfectamente, porque era una cosa impresionante. Y después el Señor me lo mostró en oración y me dijo, no, eso era una efusión del Espíritu Santo muy tesa, pues. Pero si uno se siente mal, de ver a todo el mundo tan triste, y ellos lloraban y lloraban, y yo era ahí sentada, y yo era, ay, no hago para no reírme, porque sí, pero eso es Dios, no hay otra explicación. Es que vos llegaste a un buen nivel. Sí, no, era mi papá al frente, pero es que eso no hay otra explicación. Y obvio, pues después sí, cuando llegó la funeraria y se lo llevó, yo, ay, pues madre, mi papá murió, ahí como que aterricé. Cuando vi que lo metieron en una bolsa y cerraron esa bolsa negra, todo el tiempo yo estuve ahí ya caí en el piso y dije, ¡ay! Es que mi papá murió. Ahí sí las entendía a ellos. Pero ese momento fue muy teso. Entonces yo creo que por eso no rezo por él, porque también se empieza a misa. Pues por todo lo que experimenté. Y mi mamá murió en misa, entonces calcule. Mi mamá murió en misa, entonces de un infarto, entonces imagínense. Entonces por eso yo creo que tengo la certeza de que están en el cielo. Perfecto. Muy buenos aportes. Conversatorio de Biblia. Que solo hablaba. No se díganlo ustedes. Bien. Ok, dice. Vamos a continuar. ¿Hasta qué horas tenemos? Hoy estoy con la. Ok. 12 minutos. Y vamos ya al capítulo 15, ¿cierto? Okay. Miren esto tan precioso. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, habla Juan. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las postreras, porque con ellas se consuma la ira de Dios. ¿Por qué hablan de postreras? Porque hay unas plagas primeras. ¿Cuáles son las plagas primeras? ¿Cuáles? Las de Egipto. Bien. Lo dice con... Póngale 10, con poca confianza. Las de Egipto son las primeras, las postreras son estas plagas, porque van a ser como a semejanza de las de Egipto. De hecho, pues yo no sé, yo lo pienso mucho porque ya ha pasado hace poco que hubo eso en Estados Unidos que eran unas abejas grandes. Sí, que estábamos en COVID y que las abejas, pero digo que el COVID también, que ya lo estamos viviendo directamente. Esos serían como los caballos. Sí, las abejas sí serían una plaga. El COVID sería como uno de los caballos, que es la peste, ¿no? Pues sería algo así. El caballo verde, ¿recuerdan? Uno de los jinetes que cargaban el caballo verde, que era la peste, otro el caballo blanco, el bermejo. Bien. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las postreras, porque con ellas se consuma la ira de Dios. Vi como un mar de vidrio mezclado de fuego, y a los vencedores de la bestia y de su imagen, o sea, los vencedores de la bestia es a los que vencen a la bestia, sí, a los que vencen a la bestia, sí, mejor, lo que pasa es que en la manera en que está escrito acá,
puede resultar confuso. Y de su imagen y del número de su nombre, a los que vencieron, a los que no se involucraron con ese mensaje, con ese discurso y que no tienen en su conciencia ese 666, ese hombre elevado a la potencia de Dios y que consideran que Dios es el que es y que Jesús es el Salvador. O sea, no es tan difícil vencer a la bestia, simplemente para vencer el discurso de la bestia hay que saber quiénes somos. Cuando tú sabes quién eres, si alguien te dice una cosa diferente, tú no le vas a creer. Que venga, hermano, no, usted es un boyaco. No, pues, mira cómo hablo. No, es que usted es esto y te intentan convencer. No, yo sé lo que soy, yo nací acá, me gusta la arepa, el chicharrón, los frijoles, y no me gusta ya el pan de yuca y las achiras. No, me gusta lo de acá. Cuando tú sabes quién eres, nadie te va a vender otra cosa diferente. Si tú tienes tu identidad clara, no es tan difícil, porque a veces nos preocupamos mucho. Bueno, ¿yo cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a vencer a la bestia? ¿Cómo voy a vencer el discurso? ¿Cómo no me voy a dejar contaminar? Muy fácil. Descubre quién eres. Y cuando alguien te diga algo diferente a lo que tú eres, estás mintiendo. Dice, vencedores de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio y tenían las cítaras de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y estupenda son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones, ¿quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti, pues tus fallos se han hecho, tus fallos en cuanto a edictos, designios, se han hecho manifiestos. Ya estaba viendo a ver si estaba bien escrito. Pero eso fue en el cielo, Pablo. Eso está ocurriendo, eso es la gente de la tierra. Esos son los que vencieron, la iglesia triunfante, la iglesia que está acá en la tierra, que no se dejó contaminar por la bestia, que no tiene el 666, pues ese discurso, la que fue separada del desierto. Esa iglesia va a ser un cántico. Recordemos, si alguien tiene... Sí, señor, Deuteronomio capítulo 32. También sí, fue en Éxodo, pero en Deuteronomio se nos dice cuál fue. Éxodo 15, 1. Vamos, si quiere alguien que tenga Deuteronomio capítulo 32. El cántico dura del versículo 1 al 43, entonces solo leámoslo al principio. ¿Quién lo encontró? ¿Alguien atento? Deuteronomio 32, verso 1 al 43, pero no, leamos solo uno. Pero que lo cante. En hebreo. 32, 1, 43. No, solo empezar a leerlo. Escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Ahí, miren que esa parte en ese primer capítulo, en ese primer versículo, tiene una estructura muy similar a la de Apocalipsis, porque es una iglesia que ha pasado por un montón de azotes y es rescatada del pecado. Todo el tránsito del pueblo de Israel en Egipto, miren que en Egipto fueron, ¿cuántas plagas fueron? 7. ¿Seguro? 10. Porque por cada uno de los dioses egipcios. Bien, cada una de las plagas simbolizaba una identidad religiosa, una deidad con la que el pueblo egipcio se identificaba y adoraba. Entonces, la diosa Apis, Horus, Osiris, Set, cualquiera de esas deidades, el que era como con forma de escarabajo, que simbolizaba la resurrección.
que de hecho lo utilizan en la masonería mucho para simbolizar el renacer, o los alquimistas. El escarabajo, un escarabajo de oro. Miren que lo que nos está simbolizando, lo que está prefigurando el éxodo, la salida del pueblo de Dios, es de la esclavitud del pecado a la libertad, de vivir en una ley, en una idolatría, de no saber dónde estábamos parados, siguiendo dioses falsos, a ser guiados por el único Dios. Y cuando ellos llegan a la tierra prometida, entonan este canto. Moisés, este le llaman el cántico de Moisés. Asimismo, la iglesia, cuando es rescatada del pecado, es sacada del mundo, es librada de las garras de la bestia, es como que toda la iglesia va a entonar un cántico. Eso es como mostrando como un cántico triunfal, ¿vale? Y es precioso. Ya después de este cántico triunfal viene el derramamiento de estos ángeles con las copas. Son 7 copas que van a derramar estos ángeles. Ya tenemos una iglesia triunfante, ya vienen las copas de la tribulación. Esto ya no es para la iglesia. A la iglesia le va a tocar los caballos, le va a tocar, ¿qué más? Los azotes, los ayes. Se dice ayes, se dice, está bien dicho ayes. Y esta copa que es la ira de Dios. La ira de Dios para nosotros es su gloria, porque la ira de Dios es su santidad. Y si nosotros estamos revestidos de su santidad y de su espíritu, entonces lo que para unos es ira, para nosotros es gloria. Lo que para unos es destrucción, para nosotros va a ser, qué delicia, viene Dios. Para otros es, ahí viene Dios terrible y no lo podemos soportar. ¿Por qué? Porque en la semilla de esas personas no se unieron a la de Cristo. Y esa naturaleza adámica tiene que ser destruida, porque va degenerándose. Entonces, todo aquel que tenga la naturaleza adámica y no tenga la naturaleza de Cristo va a ser destruido. Como cuando un sembrador ve que hay una mata de café que está llena de roña y llega a cortar. Pablo, los 7 H's, ¿cuáles son? Esos no están en el Apocalipsis, sino que lo van mencionando en los Evangelios. En el Apocalipsis, y también está en la carta de los Romanos, pero de otra forma. Ya los hemos leído. Es que esos son los que están dando en el Evangelio esta semana. Aquí hay una, el de los fariseos, pero es otro. No, eso es diferente, es diferente. Jesús, sí. Ay de ustedes, no, eso es diferente. Pero eso es un aye. La diferencia es que la iglesia va en la tribulación, pero en la gran tribulación, que es lo que dice de la que derrama la copa de la ira de Dios, ahí donde no va a ser. Claro, porque para nosotros la ira de Dios es como, no, es la incongruencia de su naturaleza santa con la de nosotros. Para nosotros es un cántico. Para los que tienen la naturaleza adámica y no han nacido de nuevo, su naturaleza va a ser destruida. Es decir, van a sentir horror y terror, porque su presencia los va a asfixiar, les va a ser molesta para ellos, así como lo es para los demonios. ¿Vale? Avanzamos un capítulo. Hacía mucho no avanzamos tanto. Ahora un resumen corto. O sea que a la iglesia no le van a tocar las 7 copas, que son las que vamos a ver. Pero sí, no le va a afectar, pero sí le va a tocar las plagas, los ángeles. Sí, hay diferencias. Yo te estoy dando una versión, digámoslo así, muy aplicada al contexto de lo que nosotros estamos viendo, intentando ser lo más prudente. Hay quienes, ojo, dentro del Apocalipsis vale la pena resaltar, existen diferentes posiciones. Y pecaría yo de imprudente si no les digo como las diferentes visiones que hay sobre el Apocalipsis. Entonces, hay una visión que se considera teológicamente como la visión preterista. Preter viene de antes, por eso en castellano se enseñan los pretéritos, hablar en pasado. Dime. Justo en este momento, increíble. Ahora sí estoy bien, perdón. Bien, entonces explicaba que hay diferentes visiones del Apocalipsis en cuanto a los eventos y a estos eventos cuándo se van a suceder.
Entonces el movimiento preterista o las interpretaciones preteristas del Apocalipsis, decía yo que pretérito es pasado, interpretan que el Apocalipsis es algo que iba a vivir la iglesia del apóstol Juan. O sea, eran advertencias codificadas, profecías y revelaciones para las persecuciones de Vespasiano, también para las persecuciones de Nerón. Entonces el 666 es el nombre de Nerón, ¿ya? Y que se extingue ahí, ¿ya? Que es un libro que habla de eventos que ya ocurrieron para la iglesia, y que la carta a las 7 iglesias sí es un lenguaje universal, ¿cierto? Que sí se hace universal para todos, pero que tiene un contenido preterista. Hay otros dentro de las interpretaciones apocalípticas o de la teología del Apocalipsis. Hay algunos que hablan que la iglesia no va a sufrir tribulación alguna, ¿cierto? Entonces a estos le llaman los premilenialistas, o sea, que antes del milenio, porque Jesús va a venir y va a reinar en la tierra 1000 años, esto se habla en el Apocalipsis, a eso le llaman el milenio. Entonces dicen que Dios va a raptar, que Jesús va a raptar a la iglesia, ¿cierto? Y después esta iglesia, los que se queden van a vivir 1000 años, los otros van a estar en el cielo y Jesús va a reinar aquí 1000 años en la tierra como rey. Hay otros que dicen que la iglesia va a ser raptada en medio de la tribulación, ¿cierto? No le va a tocar lo más rudo, sino que Dios la va a raptar. Hay otros que dicen que Dios la va a raptar y que no va a sufrir ni un solo pelito. Y cuando empiecen las tribulaciones, la gente se va a empezar a desaparecer en los aviones. Usted está en un pueblo allá en Chiva, Colombia, y de pronto ve que su vecina se desaparece. ¿Cómo se la ves? Hay una película sobre eso y todo. Un día me dijeron esa teoría y me pareció muy loca, porque bajar a la otra persona perdida. Claro. Tiene que hacerle visible que yo me voy con Dios. No. O sea, le están haciendo una operación y el médico se desaparece porque era creyente. Y usted queda con la cirugía en corazón abierto. No, eso desencadenaría una cadena de tragedia. O vas por la curva de Rodas. Bueno, no. El punto es el siguiente. Hay quienes creen que el rapto va a ocurrir de esa manera y otros que simplemente ven, ojo, el Apocalipsis tiene cosas, mensajes para la iglesia del pasado, mensaje para la iglesia del presente y para la iglesia que aún no sucederá. ¿Por qué? Porque la profecía trasciende el tiempo. Yo más o menos he llevado Apocalipsis de esta manera, pero les abro las puertas para que lo examinen de esta forma. Pero según el contexto, aquí nosotros sí podemos ver que hay una iglesia que es perseguida. La iglesia va a sufrir. Cuando uno lo persigue no se siente muy bien. Va a haber una iglesia que va a quedar como un remanente y que incluso Dios va a tener que cuidar y llevar con sus alas dice que hacia el desierto, y a cuidarla y alimentarla. Entonces, eso no es que vamos a estar felices sí como iglesia y con fortaleza, pero que vamos a estar diseccionados, vamos a estar separados y vamos a estar como una resistencia de un grupo de personas que se llaman mundo y gentiles, ¿ya? Y hay otros también, bueno, entonces están los milenialistas que dicen la iglesia la raptan después del milenio o antes del milenio y así, y hay como posturas diferentes y cada uno tiene sus argumentos. Pero más allá de eso, veamos es lo que nos dice, y que estos eventos de alguna u otra manera van a ocurrir. Vale, entonces dejemos la apertura o el derramamiento de las 7 copas para la siguiente charla, y así vamos avanzando, y esperemos Dios mediante en diciembre estemos ya en capítulo 22. Se me salió del... Vamos. Me salí así como muy cortado. Bueno, vamos a orar. Hoy me tengo que ir tempranito. Vamos a hablar una cosita y Dios, gracias
por cada persona, por sus corazones. Oh, Señor, enséñanos a verte más capaz, no solamente diciendo que tú eres omnipotente, sino entendiéndolo, no solo hablando, entendiendo tu omnipotencia. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a poder soportar la sabiduría. Ayúdanos a hacer asiento para la sabiduría en nuestros corazones, para ser los lectores correctos de ese texto que le llamamos nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ver de manera correcta nuestra propia vida. Ayúdanos a sentar la sabiduría en el corazón para poder vivir la vida y no que ella nos viva, Señor. Para poder cabalgar la vida, Dios, como tú quieres y no sentir que las circunstancias, todas ellas tienen poder sobre nosotros y ser llevados como un diente de león o como una hoja en el viento, Señor, sino que contigo podamos verdaderamente experimentar esa libertad que da el propósito, esa libertad que da saber quién eres tú, esa libertad y esa felicidad de la vez primera, que es cubrimos un Dios vivo. Que así sea para todos nosotros, Señor, porque lo necesitamos. Amén. Gracias.